¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tener un invitado especial, el cual nos va a hablar sobre juicio contencioso administrativo. Su nombre es Edgar René Marín Gómez, es maestro en Derecho y voy a dar una pequeña semblanza de él para que lo conozcan. Es licenciado en Derecho con mención honorífica, especialista en Derecho Administrativo, ambos por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Aduanero y en Derecho de Comercio Exterior, así como capacitador externo en diferentes dependencias y abogado litigante en las materias de Derecho Administrativo, Aduanero y Fiscal. Pues muchísimas gracias, Edgar, por estar aquí con nosotros. Y pues ahora sí que empezamos este tema con qué es el juicio contencioso administrativo. Adelante, Edgar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y con el gusto de saludarte y compartir un ratito este tema que pues nunca pasa de moda. Al final del día estamos dentro del litigio y sin duda alguna todo lo relacionado con el juicio contencioso pues es relevante, ¿no? Al final del día nosotros estamos inmersos ahí toda vez que somos actores o somos partes dentro del juicio contencioso. Entonces, por eso, precisamente, vamos a ver que el juicio contencioso administrativo viene a ser un mecanismo de control de legalidad, un mecanismo que va a permitir a los particulares someter a revisión los diferentes actos administrativos que emiten las autoridades. Precisamente en el día a día vamos a encontrar que el Estado emite actos. Estos actos tienen que cumplir con ciertos requisitos, tanto constitucionales como legales. ¿Cuáles son esos requisitos legales? Lo que la misma ley va a prever para cada materia. Entonces, cuando el Estado emite estos actos, pues nos afecta en la esfera jurídica de cada uno de los individuos. Nos puede establecer una obligación, determinar una multa, un crédito fiscal, en fin, van a ser diferentes efectos que van a crear estos actos administrativos. La única condición para que el acto administrativo realmente afecte nuestra esfera jurídica es que siga precisamente esos requisitos que marca la ley, es decir, que el acto sea legal. Solamente así nosotros como particulares vamos a tener que soportar ese acto que nos está ocasionando un menoscabo o una afectación en nuestra esfera jurídica. Estos actos administrativos, como los emite el Estado, gozan de un principio que se llama principio de presunción de legalidad. Vámonos un poquito más atrás. Ujú. En un Estado de Derecho, precisamente gozamos de un principio de legalidad que en pocas palabras es la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permite, contrario a lo que señala para un particular. Para un particular es al revés. Parece un juego de palabras, pero es muy importante la distinción. Para un particular puede hacer lo que sea siempre y cuando la ley no lo sancione o no genere una consecuencia jurídica. Yo no estoy muy de acuerdo con decir que son prohibiciones o que todo aquello que no esté prohibido. Porque si tú revisas la redacción de la ley o de las normas jurídicas, no te dice no mates, no mientas, no robes, no te pone prohibiciones, te pone descripciones normativas que tienen una consecuencia jurídica. Entonces, cuando yo cometo una acción que sanciona la ley, eso es lo que no debería de hacer en mi esfera como particular. En cambio, para la autoridad,
el ámbito de actuación se constriñe o se cierra precisamente a lo que pueda hacer y va a ser aquello que la ley le puntualiza que sí puede hacer. Algo aquí, por De- ejemplo, bien importante y que a veces muchas personas tienen como esa confusión. O sea, siempre, corrígeme si no estoy bien, siempre lo que son juicios en esta materia administrativa siempre va a ser particular Estado. O sea, nunca vamos a poder estar particular contra particular. ¿Es correcto? sí, precisamente. Esto es lo interesante de la materia, que siempre las partes van a ser un actor, que es para el particular, y el demandado, que es una autoridad. Entonces, nosotros en este juicio lo que vamos a atacar es la supuesta legalidad del acto. Ujú. Si la autoridad tiene la obligación de ceñirse al principio de legalidad, se presume que el acto que emitió es legal. Entonces, la controversia o la litis a resolver es si el acto se emitió conforme a la ley, sí o no. Entonces, yo, autoridad, voy a defender mi acto diciendo que es legal y tú, particular, vas a atacar esa supuesta legalidad indicando alguno de los vicios. Entonces, precisamente como tú señalas, en el juicio contencioso es la contienda entre un actor llamado particular, gobernado, y un demandado, precisamente llamado autoridad. Y aquí, si me permite todavía acotarlo más, tiene que llevar ese orden. No podemos cambiar los papeles. Es como si fuera una obra de teatro. El actor siempre es el particular y el demandado siempre es una autoridad. Siempre. Si nosotros invertimos los roles, ya no es juicio contencioso. Tú bien sabes que es otro juicio que se conoce como juicio de lesividad. Sí, claro. Y por ejemplo, en este caso, ¿qué autoridades son a las que voy a llevar yo a juicio con el juicio contencioso? Vamos a encontrar un sinfín de autoridades. Primero había que delimitar si estamos en un orden de gobierno federal o local. Eso es indispensable identificarlo. Ya sea uno u otro, lo podemos limitar siguiendo esta división de funciones de los órganos del Estado. Los órganos que van a ser parte o autoridades que van a ser parte en el juicio contencioso administrativo son precisamente los órganos que ejercen la función administrativa. Quitamos el legislativo, quitamos al judicial y tenemos prácticamente, ¿qué te parece? El 75% de las autoridades ahí, llámese ISSSTE, IMSS, SAT, ANAM, cualquier Secretaría de Estado, las comisiones, en fin, todas las órganos que hagan una función administrativa van a ser parte o pueden ser parte de un juicio contencioso. ¿Ok? Eso es como bien importante porque la verdad es que muchas personas creemos que al final pues realmente puedes llevar a cualquier persona o más bien cualquier autoridad ante este juicio, ¿no? Entonces sí es importante como acotar a quienes realmente son a los que puedes llevar. Por ejemplo, no puedes irte en contra de, no sé, un ministerio público, ¿no? Por decir, Exactamente. A un ministerio público, ese no lo podrías llevar, o una actuación de un tribunal agrario, o la actuación de un tribunal militar, tampoco podrías llevarlo. Aquí más que nada la autoridad nos ceñiríamos a la competencia material. En este caso, las leyes orgánicas o las leyes procedimentales te van a señalar, en el caso de los tribunales administrativos, qué competencia material tienen. Entonces, no es tanto en cuanto al sujeto, sino en cuanto a la materia.
Un ejemplo, en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su artículo tercero, te señala todas las resoluciones o actos que se pueden ser o se pueden someter al juicio contencioso, es decir, que se van a someter al conocimiento del propio tribunal. Hablaríamos ahí de pensiones, créditos fiscales, multas, contratos administrativos, temas de comercio exterior por parte de la Secretaría de Economía, en fin, asuntos de lo que es el INAI, por ejemplo, resoluciones del INE en cuanto implique una multa o sanción, también son conocimiento por parte del tribunal. Ok, eso es importante. Y por ejemplo, la resolución que voy a obtener en ese juicio, ¿cómo se clasifica? Como todo proceso, iniciamos desde una demanda y vamos sustanciando las diferentes etapas. Como todo proceso, lo que queremos es una sentencia. En esa sentencia, el tribunal los magistrados dentro del tribunal van a determinar si el acto es legal o ilegal. Es decir, si el particular logró demostrar precisamente la ilegalidad del acto o no. Porque una característica muy importante y a veces causa confusión. Incluso me ha tocado dar clases de eso y causa mucha confusión porque queremos aplicar las mismas normas del derecho civil o del derecho familiares. Yo particular tengo la carga de la prueba. Yo tengo que demostrar que efectivamente el acto, resolución, fue dictada en contravención a las disposiciones legales. Entonces, cuando se va a dictar esta sentencia, los magistrados van a indicar si se declara la nulidad o se confirma esa validez del acto administrativo. Aquí vamos a recordar un poquito acerca de las teoría de las nulidades, que precisamente nos van a indicar qué tipo de nulidad puede alcanzar. ¿Qué tipo de sentencias pueden ser? En un primer escenario es una sentencia de carácter declarativo. Yo declaro la nulidad o confirmo la validez. Sin embargo, actualmente también hay sentencias de condena. ¿Qué quiere decir esto? En el que el tribunal obliga a la autoridad a hacer un algo. Por ejemplo, hice mi solicitud de devolución de saldo a favor y la autoridad me lo negó. Cuando me lo niega, emite una resolución. Esa resolución es la que voy a atacar. Sustancio el juicio contencioso y señala el tribunal, efectivamente la resolución es ilegal, te ordeno, autoridad, que haga la devolución correspondiente más la actualización respectiva. Entonces, ese tipo de sentencia en la que se obliga a la autoridad a realizar un pago o una indemnización, ya es una sentencia de condena. Entonces, tenemos de los dos tipos. Generalmente, si tuviera que dar un número, el 70% son declarativas en las que señala nulidad o validez. Y el otro 30% ya es condena en la que te dice, te condeno a pagar, a indemnizar, a dar un derecho, o sea, en cumplimiento a un derecho que tiene el actor. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenemos para interponer el juicio contencioso administrativo? La regla general son 30 días hábiles. Aquí es muy importante, desde luego, el momento de la notificación. La ley que regule el acto que voy a someter a juicio contencioso
me indica en qué momento empieza a correr el plazo. En materia fiscal te dice, te señala la mecánica. En materia de seguro social te maneja otra dinámica. En materia de contratación pública te dice de otra manera. Entonces yo tengo, aunque las tres son resoluciones, cada una está regida por su propio cuerpo normativo. Entonces, a partir de que comienza a correr el plazo, son 30 días hábiles. Algo muy importante que también me ha pasado comentar con los alumnos. Son 30 días hábiles conforme al calendario de labores del tribunal. Ok. Ok, no agarras tú tu calendario y a partir de ahí empiezas a contar. Sí, sí, no vamos a ocupar la ley federal del trabajo, Ok. ni sábados y domingos, no, no, no. Ocupamos el calendario de labores del tribunal. Por ejemplo, a nivel federal, el tribunal cada año saca un calendario de días hábiles. Entonces, desde luego, no los contemplamos. Eh, Hay sábados, están los domingos, pero por ejemplo, hay periodos de vacaciones, tanto en julio como en diciembre hay periodos de vacaciones. Entonces, esos días no los contemplo para mi plazo correspondiente a presentar eh, mi demanda de juicio contencioso. O sea que como tú particular tendrías como un colchoncito, con esos, o sea, si es que te toca el periodo de vacaciones o algún día inhábil del tribunal, ¿no? Tendrías como un colchoncito porque si no lo contarías, si no contarías hasta el siguiente día que sería hábil. Sí, exactamente, es un colchoncito de, o sea, que tú puedes ir jugando con los plazos, ir viendo, me conviene presentarlo antes de vacaciones o porque tengo prisa en este asunto o me espero a que regresen de vacaciones, algunos días de Semana Santa, los días obligatorios, por ejemplo, en septiembre, en noviembre. El Día del Trabajador del Tribunal también no se considera como un día hábil. Entonces, cuestión tuya el decir, ¿me conviene presentarlo ya ahorita, apurarme, o tengo ese colchoncito precisamente para tomarlo con calma e iniciando el primer día hábil, continúo con mi plazo? Sin embargo, y tú lo sabrás muy bien, pues no nos esperemos al último día. Sí, porque Eh, cualquier cosa puede pasar de que ya no llegaste a presentar la demanda o algo y ya, ahora sí que ya se te fue el término, ¿no? Para poder presentarla. Sí, exactamente, que incluso, y es importante comentar, en los días de término, tú tienes hasta las 23:59 para presentarlo. Pero hubo algo, o sea, bueno, después de la pandemia y todo eso, sí fue un poco complicado porque me acuerdo que el tribunal federal fue así como que nada más acepto hasta las 3 de la tarde, ¿no? Y fue así como de, ay, no puede ser. Entonces, o sea, sí llegó a pasar de que llegábamos y era así como de, no, pues hasta aquí es la hora, ya no puedes presentar. Y el problema ahí es si ya es tu fecha límite, ¿no? O sea, si es el término. Sí, exactamente, ha habido mucho descontrol a raíz de la pandemia, no solamente en el Tribunal Federal, sino en diferentes instancias, porque no ha habido no hubo una homologación. Cada quien sacó los criterios según consideraba mejor y efectivamente en época de pandemia eran hasta las 3 y hasta las 3. Y ahora sí que hazle como puedas, ¿no? Ajá. Sí, Sí, aquí que no hay ningún recurso al respecto. exactamente. Oye, Edgar, y una pregunta, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de llevar este juicio? Pues yo le veo todas las ventajas, sinceramente, Ujú. porque vamos a encontrar aquí, recordemos que dentro del procedimiento administrativo, las diferentes leyes te manejan un recurso. El recurso, cuando yo tengo el acto, la regla general es que yo agote el recurso administrativo que prevé la ley para irme al juicio contencioso.
Si no lo agoto, es causal de sobreseimiento. Ahora bien, algunas materias son la excepción, como en materia fiscal, que tenemos el recurso de revocación. Ese recurso de revocación es optativo, pero es necesario que la ley puntualice su agotamiento optativo. Si no lo dice, tienes que agotar el recurso de la materia. Ok. Que eso es importante, porque la verdad, pues a lo mejor no muchos lo saben y se van directo al juicio contencioso y pues tienes primero que irte al recurso, ¿no? Exactamente. Entonces, si la ley de la materia señala un recurso, tienes que agotarlo, salvo que lo señale y te diga que es optativo, como ya comentamos, pues el recurso de revocación. ¿Qué ventajas tiene en este caso el juicio contencioso? Número uno, es una autoridad distinta a la de la administración pública que va a resolver tu asunto. No hay injerencia por parte de los órganos del Estado para que el tribunal te resuelva de una u otra manera. Entonces, mantiene esa imparcialidad respecto de lo que estás planteando en el juicio contencioso. Otra ventaja, tú precisamente puedes diseñar tu estrategia de litigio a partir de que entablas ese juicio. Por ejemplo, lo que decíamos de la devolución o el tema de una multa. Ujú. Tenemos presente que si yo pago una multa, por ejemplo, en carretera federal por exceso de velocidad y la pagas, eso no implica que estés consintiendo el acto. Puedes pagar y posteriormente ir al juicio contencioso y solicitar, en caso de que sea una nulidad, la devolución de ese dinero más la actualización correspondiente. Entonces, este juicio contencioso tiene la ventaja de que precisamente tienes la oportunidad de defenderte de las diferentes actuaciones que tiene. Y no porque sea el Estado, quiere decir que todo lo hizo perfecto. No porque sea el Estado, quiere decir que es ley lo que dice. No, al contrario. Es precisamente buscar entre líneas ese vicio para que a ti te beneficie, precisamente garantizando el respeto a un Estado de Derecho, que eso es esta aspiración que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El respeto y el sometimiento de las actuaciones de la autoridad a la ley, y es donde entra ese control de legalidad. Entonces, ventajas, la de defenderte, la de Ujú. hacer valer y respetar tus derechos. ¿Y alguna desventaja que tú encuentres que digas, no, esta sí, la verdad es que una súper desventaja? Mm, Hay algunos criterios que sinceramente no han sido muy favorables. Mm, en el tema del principio de litis abierta, Mm, esa yo le veo como una desventaja desde el lado del particular. ¿Qué implica este principio de litis abierta? Precisamente la posibilidad de que amplíes tus conceptos de impugnación expuestos en el recurso. Es decir, tengo la resolución, me fui al recurso y en el recurso hice valer 5 argumentos. Tengo la posibilidad en el juicio contencioso de aumentarlos y poner 7, 8. No hay límite. Eso implica el principio de litiza abierta. Sin embargo, hubo un criterio de la Corte que te limita en cuanto al tema probatorio. Es decir, tú no puedes adicionar pruebas que debiste haber presentado o que tenías en tu poder en el recurso. Entonces, ahí es lo que yo le veo como una desventaja,
que precisamente yo no puedo ampliar esas pruebas en atención de que sí agregue más argumentos. Entonces, eso yo lo veo como una desventaja y algo que hay que tomar muy en cuenta al momento de plantear estas impugnaciones en materia fiscal y administrativa. Otra desventaja que yo encuentro es otra jurisprudencia respecto del control difuso en el juicio contencioso. Tú recordarás la reforma de 2011 parecía perfecta y casi vino a cambiar el mundo jurídico Ajá. y siempre no. ¿Qué implica el artículo primero en su reforma constitucional de 2011? Este control de convencionalidad ex oficio por parte de todos los jueces del Estado mexicano. Entonces, no me importa si es un juez de paz o el ministro de la Suprema Corte, todos deben de aplicar este control de convencionalidad. ¿Cuál va a ser la distinción entre el juez de paz y el ministro de la Corte? El resultado que puede obtener. El juez de paz, los juzgados locales, los jueces locales, tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial, lo que van a hacer ante una norma violatoria de derechos humanos es buscar la interpretación más favorable. Hasta ahí. En cambio, el ministro de la Suprema Corte, viendo que no se salva la norma, puede inaplicarla y hacer una declaratoria general. Entonces, en tema de derechos humanos, en un principio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el resto de tribunales administrativos, cuando observen una violación a derechos humanos, pues podrían estudiarlo de oficio. ¿Sabes qué? Yo, tribunal, observo esto en el acto o el acto que me está señalando es basado en una norma que considero violatoria de derechos humanos. Y todo parecía perfecto. Sin embargo, hay una jurisprudencia que señala que si el particular no puntualiza la afectación de dicha norma, el tribunal no tiene por qué pronunciarse. Entonces, lo que en principio era muy beneficioso de decir, pues el tribunal va a hacer ese estudio al respecto, ya no, va a ser el mismo particular y el que tenga que señalar la norma y de qué manera lo está afectando. Entonces, de nuevo, tienen que meterse muy muy fuerte al estudio de la ley adjetiva y la jurisprudencia, porque la jurisprudencia nos llega a marcar otras cosas. Por ejemplo, otra cosa que señala vía jurisprudencial, lo de una segunda o tercera ampliación que no señala la ley. Básicamente, el supuesto para ampliar la demanda implica algún elemento que tú no conocías como actor cuando contestaron la demanda. Dice el magistrado, entonces, amplía y pronúnciate respecto de esto que desconocías. Y si de la contestación a la ampliación salen otros elementos, por criterio jurisprudencial, hay una segunda, tercera o cuarta ampliación. Entonces, por eso es muy importante que se revisen los criterios de jurisprudencia. No todo está en la ley. O sí puede estarlo, pero vas a ver nada más una parte de la película y no vas a saber todas las reglas del juego. Ok, eso es bien importante lo que acabas de decir. La verdad es que
sí todo el mundo como que se iría con la ley, pero ahorita, por ejemplo, lo que comentaste de la ampliación de demanda, no muchos a lo mejor lo tienen bajo el radar, ¿no? Que realmente como que se puede hacer, y eso es bien, bien, bien importante. Y pues la verdad es que tu explicación ha sido, pues, padrísima. La verdad es que sí desmenuzaste todo lo que es el juicio contencioso. Sé que van a salir muchísimas dudas, lo sé, y pues la verdad invito a todos nuestros suscriptores y a todas las personas que vean este video, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos puedan escribir en la cajita de comentarios y pues obviamente ponerse en contacto contigo. De hecho, vamos a dejar tus datos para que te puedan contactar y hacerte alguna pregunta o en algún momento pues también asesorarlos o llevar un juicio, ¿no? Que eso también es importante. Sí, claro que sí. O sea, esto da pie a un segundo, tercer video o ya asesorarlos de manera particular, claro que sí. Claro que sí, muchísimas gracias, Edgar. Te agradecemos mucho de verdad que estés aquí con nosotros y pues sabemos que estás muy, muy ocupado y gracias por tomarte el tiempo. No, a ustedes y gracias por la invitación, por el espacio y qué mejor que platicar con gente que es experta en la materia y que desde luego tiene un gusto por ella. Muchísimas gracias, Edgar. Que estés muy bien. Igualmente, que estén muy bien.